En un video anterior les compartí estas rosas hermosas, facilísimas, que les dejo el link en la descripción, y las apliqué en llaveros, como en este caso, coleteros, y también las apliqué en una vincha. Y hoy lo que vamos a ver es cómo realizar esta vincha facilísima, ideal para vender. ¿Por qué? Porque se tejen rapidísimo, con muy poco material. En este caso llevan en los extremos cinta bebé o como pasacinta, acá como en este caso, pero también les voy a mostrar cómo haríamos si le tenemos que agregar una gomita para el cabello para que sea más elastizado. La diferencia de puntos solo la vamos a encontrar en los extremos, es decir, las vamos a comenzar y terminar de una manera diferente que las que tejí con cinta bebé, como en este caso, ¿ven? Aquí la pueden pegar o coser en el extremo, pero ven que termina con una formita para que quede prolija la cinta. En este caso, pasé la cinta a través del tejido. Y todo esto lo vamos a ver en este video. Realizo un nudo en mi aguja y comenzamos tejiendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Tomo la lazada y me voy a la primera a realizar un punto alto. Ahí está. Entonces, 3 cadenas y un punto alto. Levanto una cadenita, pongo el tejido de esta manera y abrazando el punto alto, o sea, entre medio de las cadenas y el punto alto, un punto bajo y en el mismo espacio otro punto bajo. Así quedan las cadenas y los puntos bajos. Ahora voy a levantar una cadena, giro el trabajo y en el primer punto bajo que realicé, tejo en ese punto un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo. Tengo 2. Y en el siguiente punto bajo, un punto bajo y en el mismo lugar otro. Quiere decir que ahora voy a tener 4 puntos bajos. Es decir, realicé 2 aumentos. Y ahora levanto 1, 2, 3 cadenas, giro. En el mismo lugar voy a tejer un punto alto, ya comienza el esquema de puntos de la vincha. Ahora 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto y otro punto alto. Entonces formé este abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Dejo 2 puntos sin tejer, eran 4. En el último, otra vez lo mismo. Entro y realizo un punto alto, en el mismo lugar otro punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto y otro punto alto. Otro abanico de puntos terminado. Entonces, nos quedaría un arito de comienzo y el grupo de abanicos dobles, que no están separados por ninguna cadenita. Entonces, continuamos. Ahora tenemos que tejer un punto deslizado en el centro de este abanico. Podría girar el trabajo así y les voy a mostrar. Realizo el punto deslizado, pero ven que queda una hebrita bastante desprolija. Entonces, lo que vamos a hacer, cuando terminamos esta vuelta, giramos, pero llevando la hebra hacia adelante. Entonces entro y realizo el punto deslizado y ven que queda mucho más prolijo y quedo posicionada en el centro del abanico de puntos. Levanto 1, 2, 3 cadenitas en el mismo espacio entre puntos altos y puntos altos, un punto alto. Levanto 1, 2 cadenitas y en el mismo espacio un punto alto y otro punto alto. Es un esquema sencillísimo que tiene algunos secretitos, pero muy rápido de tejer. Y ahora, sin realizar ninguna separación, nos vamos al otro grupo, al otro abanico, y en el centro, donde están las 2 cadenitas de separación, un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto y otro punto alto. Listo. Otra vuelta terminada. Así va a ir quedando. Miren qué lindo. Ahora giro llevando la hebra hacia adelante y punto deslizado en el espacio de las 2 cadenas de separación. Quedo posicionada nuevamente, levanto 3 cadenas
y en el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas de separación, en el mismo espacio un punto alto y otro punto alto, otro abanico terminado. Y ahora tomo la lazada, me voy al siguiente espacio del otro abanico y realizo un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas de separación, un punto alto y otro punto alto. Miren qué lindo que va quedando y qué rápido. Giro nuevamente el trabajo, punto deslizado en el centro y así voy avanzando realizando este esquema de puntos tan sencillo y tan fácil. Bueno, aquí realicé ya unas cuantas vueltas, unos 26 centímetros. En la descripción van a encontrar el número de aguja que usé y las medidas de estas vinchas para las edades correspondientes. Y bueno, ahora como al comienzo debemos realizar los 4 puntos y el arito. Entonces, giro el trabajo y nuevamente en el primer espacio, punto deslizado. Y ahora levanto una cadenita y en el mismo lugar un punto bajo. Ese es mi primer punto bajo, que no se tienen que confundir con la cadenita de altura. Si quieren le pueden poner un marcador. Ese sería nuestro primer punto. Y entre los abanicos, un punto bajo y otro punto bajo. Ya tenemos 3 puntos bajos. Y en el otro espacio del abanico un punto bajo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Pero ahora tenemos que transformarlos en 2, como fue al comienzo, ¿recuerdan? Entonces levanto una cadenita, giro, entro al primer punto bajo, tomo hebra y ahí me quedo. Y entro al segundo, tomo hebra, paso por los 3 anillitos y esos 2 puntos se transformaron en uno solito, ¿ven? Ahí está. Y ahora entro en el siguiente punto bajo, entro en el cuarto punto bajo, quedan los 3 anillitos, paso por ellos y ahora me quedaron, les muestro mejor, los 2 puntos bajos. He realizado 2 disminuciones y ahora levanto 1, 2, 3, 4 cadenas, giro y en el siguiente punto bajo, allí termino realizando un punto deslizado para que quede también un arito como al comienzo. Les muestro el del comienzo, ahí está, ¿ven? Entonces de esta manera quedan los 2 aritos en los extremos. Nudito, guardo la hebra y ahora nos resta aplicarle la cinta bebé. Simplemente ayudándonos con nuestra aguja, vamos pasando primero por ese arito y luego entre medio de los abanicos y así llegamos al otro extremo. Si bien esta vincha mide 26 centímetros, tendríamos que haber tejido para bebés, por ejemplo, de 3 a 6 meses de 34 centímetros. Pero yo lo hice más chiquita para que vean que la cinta va a terminar de cumplir con la circunferencia, con la medida. Si queremos realizar la vincha de 34 centímetros, simplemente dejamos la cantidad de cinta para atar detrás de la cabecita, que pueden ser unos 15 centímetros de cada lado. Bueno, acá estoy llegando al final y así queda esta vincha de un lado, del otro. Acá les muestro esta vincha que es para 6 meses a 1 año, de 36 centímetros aproximadamente. Abarca toda la cabecita porque el tejido es bastante elástico y no le pasé la cinta, sino que se la apliqué en los extremos de la vincha. Y bueno, también las podemos decorar, como en este caso le apliqué a la cinta de la amarillita, de la vincha amarillita, le apliqué estas piedritas autoadhesivas, que son muy autoadhesivas, se pegan muy bien a la cinta, pero si ustedes quisieran asegurarla más, le pueden agregar un pegamento. Y de esta manera quedó muy vistosa también esta amarillita, esta vincha amarillita. Pero bueno, si quisiéramos hacer este esquema de puntos para una nena, por ejemplo, de 12 años, lo haríamos con una gomita elástica. Entonces vamos a comenzar realizando un nudo en nuestra aguja, entramos a la gomita de esta manera, por debajo, buscando la hebra y tejemos nuestro primer punto bajo. Llevamos la hebra sobrante hacia adelante, así ya la vamos guardando. Segundo punto, tercer punto bajo y
cuarto punto bajo. Ya tendríamos los 4 puntos para comenzar el esquema. Entonces levantamos las 3 cadenitas, giramos el trabajo, en el primer punto bajo tejemos un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo punto bajo un punto alto y otro punto alto. Ya tendríamos nuestro primer abanico doble. Y ahora dejamos 2 puntos bajos sin tejer y en el último, en el cuarto, allí tejemos el otro abanico, es decir, un punto alto, otro punto alto, las 2 cadenas y los 2 puntos altos, es decir, que obviamos el arito que hicimos, recuerdan, para las vinchitas de bebé, los 2 puntos, luego llegábamos a los 4 puntos. Acá directamente comenzamos con los 4 puntos bajos en la gomita. Y ahora lo que hacemos es girar el trabajo con la hebra hacia adelante, punto deslizado, las 3 cadenas, en el mismo espacio un punto alto, 2 cadenas de separación, en el mismo espacio un punto alto y otro punto alto, pasamos al otro espacio y punto alto, 2 cadenas de separación, punto alto en el mismo espacio y punto alto. Bueno, así vamos avanzando de la misma manera que lo hicimos con las vinchitas bebé y vamos a unirlo a la gomita. Bueno, ya realicé las vueltas necesarias, aproximadamente son unos 38 centímetros y ahora vamos a unirlo a la gomita. Entonces, me encanta cómo queda mullidito, lo hice con una hebra bien gordita. Miren, esta es la de bebé con una hebra más fina y esta más gordita quedó más pomposita, me encantó. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es girar el trabajo, punto deslizado en el primer espacio, levantamos una cadenita, en el mismo lugar un punto bajo, esto ya lo habíamos hecho. ¿Ven? Aquí se ve bien el punto bajo, no confundirnos con la cadenita de subida. Y entre medio de los abanicos un punto bajo, otro punto bajo y en el siguiente espacio otro punto bajo. Ya tenemos los 4 puntos bajos. Levanto una cadena, giro y ahora voy en busca de la gomita, entro al primer punto bajo y paso por debajo de la gomita. Tomo hebra y punto bajo. Me voy al siguiente punto, tomo hebra, punto bajo. Tercer punto bajo de la vuelta anterior, punto bajo y al cuarto punto bajo y punto bajo. Y así quedó agarradita la gomita. Ahí queda ese escaloncito, pero en realidad si yo la doy vuelta del otro lado me voy a encontrar que las dos partes, el comienzo y el final, quedaron iguales. Si bien este esquema de puntos es reversible, hay una sola parte que delata el derecho o el revés, que serían los puntos bajos de comienzo. Con esto quiero decir que es imperceptible el revés. Pero si quieren tener en cuenta esos puntos del lado del revés, bueno, tendrían que hacer vueltas impares en este esquema de puntos. En este caso yo realicé 19 vueltas. Bueno, un trabajo súper fácil, ¿no es cierto? Ideal para principiantes y para emprendedores. Les mando un beso gigante a todos.